i ja no podria entrar ningú més perquè drets ja no es poden fer. Doncs jo espero que disfruteu moltíssim amb la pretina i que realment us arribi una mica com a nosaltres ens ha arribat i estigueu contents amb aquesta obra. Benvinguts. Benvinguts al Teatre del Centre Cívic Sant Jordi a Ribera Baixa. L'espectacle és a punt de començar. Si us plau, desconnectin els telèfons mòbils. Esperem que gaudeixin de l'espectacle. Vais a asistir a la presentación de una historia nacida desde el corazón de algunas de vuestras vecinas, amigas y compañeras. Una historia que habla de aventura y superación. Es un viaje para conocerse a una misma y descubrir que hay fronteras más allá de lo conocido. Os presentamos a la Cocodrila Platino. ¡Te estás volviendo una cascarrabias! Por fin llegamos. ¡Uy, qué frío hemos pasado! Pensaba que se me iban a congelar las plumas de mi cola con tanto frío. Cierto, querida, hemos pasado mucho frío, pero aún así estás guapísima, como siempre. ¡Y qué pájaro! ¡Qué mujeres fenomenales! Además, no tiene mucha suerte con nuestro amo. Nos llevó a un sitio cubierto de nieve. Era tan fría, tan blanca, estaba tan fría que yo me iba a estar todo el día gritando. Menos mal que tú me dabas calorcito, mi amor. ¿Vamos para allá? Vamos para allá. ¡Vamos para allá! Vamos para allá. ¡Vamos para allá! Vamos para allá. ¡Vamos! Pues nos vamos a bailar. ¡Vamos! Ojos
Blanca. Fría. Fría. Nieve blanca y fría. Uf, fresquita. Con el calor que estoy pasando ahora. Sería genial tener un poquito de esa nieve para dejar de pasar tanto calor. Sí. Sí. Ya está. Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir a conocer la nieve. Y así no pasaré este calor. ¿Vosotros habéis oído lo mismo que yo? Esta es la oportunidad que he estado esperando toda la vida. Siempre escuchando lo mismo. Pero es demasiado pequeño. No tienes la fuerza suficiente. Nunca podrás ser un buen guardián. Pero ahora, con esta información, le demostraré al rey de la selva, el gran león, que sí puedo ser un buen guardián. Sé una cosa que nadie sabe, y al león Antón no le gusta nada, pero nada, que los animales de su selva hagan cosas ni tomen decisiones sin pedirle permiso. Y ahora se lo voy a contar todo. Majestad, menudos y estorro que se debe estar echando. Majestad. Sí, estaba usted trabajando como siempre. Por supuesto. Sí, ya lo decía yo, ¿o no? Majestad, que vengo a decirle que lo sé todo, lo he oído todo. Que Pratina se quiere ir, que dice que se va a la nieve. ¿A la nieve? ¿Qué es eso de la nieve? Yo no la he visto nunca. Eso no existe. Sí, yo lo sé, Majestad, pero ella no. Ella es tonta, ella no sabe, pero dice que se va. ¿Que se va? ¿Qué dice? ¿Que se va sin pedirme permiso? No, no se irá. Yo iré a hablar con ella. Me voy de viaje. Voy a preparar mis cosas. A ver, ¿qué puedo llevarme? Ya está. Me voy a llevar mis gafitas de corazón. ¿Os gusta cómo me quedan? Estupendas, ¿eh? También. Ya está. Mi collar lila. Es bonito, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Mis maracas africanas, por si hay una fiesta. Claro, el abanico, porque siempre tengo tanto calor. Importante, con tantos dientes, un cepillo de dientes. Esto, claro, tiene que ir aquí. ¿Qué haces, Pratina? ¡Hola, Majestad! ¡Qué alegría de verle por aquí! Sí, pero ¿qué estás haciendo? Pues, como puede ver, preparo mis cosas para un largo viaje. Voy a conocer la nieve. ¿Otra vez la nieve? Eso no existe. ¿De dónde has sacado esa idea tan tonta? Pues, Majestad, que escuché a unos pájaros exóticos. ¡Cotilleos! ¿Vas a hacer caso de unos cotilleos, de unos pajarracos que ni siquiera son de aquí? Pero, Majestad, me parecieron sinceros. No me digas. Nadie se va de mi selva sin que yo lo apruebe. Majestad, sé que sois el rey de la selva. Sé que mandáis aquí.
No le hago daño a nadie. Y tengo tanto calor. Sí, haré ese viaje. ¿Lo habéis visto? ¿Qué dice? ¿Qué dice que se va? Sin pedirme permiso. Yo, que soy el rey, no lo puedo permitir. Yo tengo que mandar. Ya lo sé. ¡Bravía! ¡Ven aquí! ¡Te espero! ¿Qué? No te puedes ir. Porque si te vas, no podrás volver. Te quedarás sin amigos. Y estarás sola. Adiós, majestad. Si queréis, cuando llegue, os van a gustar. Se ha ido. Ni estaba enfadada, ni estaba furiosa. Si esto llega a saberse, no lo puedo permitir. No lo digáis a nadie. Shh. De repente, algo ha cambiado. Nuestra protagonista se ha atrevido a decir que no al león. Y no ha sido necesario utilizar la violencia para nada. Ahora empezará una nueva vida y empieza un viaje largo y cansado. Pero hace lo que le dicta el corazón. Y cuando se hacen las cosas de corazón, siempre conseguimos lo que queremos. Vamos a ver qué aventura le espera a la platina. ¿Habéis visto qué caro se le ha quedado al león al Tom? Y él aquí pasando calor. Ale, y yo a buscar la nieve, al fresquito. Pero eso sí, el viaje es largo. Uf, y tengo hambre, pero bueno. Una mosca. Otra. Pero esto tiene poca sustancia. A mí me gustaría una picadita. Otra mosca. Pero es que sigo teniendo hambre. Hola. Hola. ¿Se nota en comida? Sí. Oye, ¿tú quién eres? Me llamo Pardita y como puedes ver, soy la gata más bonita y más lista del mundo. Y también soy la más rápida. ¿Quieres que te enseñe dónde hay comida? Sí, Pardita, que tengo hambre. Iremos a casa de un gato muy gordo que conozco. Allí encontraremos comida. Vamos, acompáñame, vamos. No. ¿Y si se enfada? No se enfada. Acompáñame, ya te voy a divertido. No. ¿Y si se enfada? Y no se enfada. Empezaremos bien, vamos, vamos. No, 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 no. No. ¿Y si se enfada qué? ¡Que no se enfada! ¡Joder, con la cocodrila! Pues mucho diente, pero luego no hace nada, ¿eh? Además, nosotros somos más rápidas. Con lo gordo y tranquilo que es, no nos pillaría ni en un millón de años. Vamos, vamos, vamos.